Padre, ciertamente tú eres digno de nuestra alabanza, nuestra adoración. Tú eres la razón, Señor, por la cual estamos reunidos en esta mañana, por la cual nos congregamos a resaltarte, por quien tú eres y por lo que tú has hecho, lo que estás haciendo, Señor, y lo que harás. Padre, permite que en esta mañana tu iglesia pueda contemplar tu rostro, que podamos, Señor, verte, que podamos ser alentados, Señor, por ti, que podamos escuchar tu palabra, resonar en cada esquina de nuestros corazones. Padre, queremos implorarte en esa mañana que tú vayas delante de nosotros y que tú nos enseñes más de ti, para que podamos, Señor, darte mayor alabanza y mayor adoración en toda nuestra vida. Gracias, Padre. Pedimos que tú nos bendigas en este tiempo. Pido, Señor, que tú bendigas mi audiencia también, para que podamos todos, Señor, regocijarnos en tu palabra en esa mañana. Gracias, Señor, te damos infinitamente y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay un refrán muy popular, especialmente en la cultura americana, que dice lo siguiente: espera lo peor y nunca serás decepcionado. Espera lo peor y nunca serás desilusionado. Sin lugar a duda, este es un refrán un tanto cínico y pesimista. Qué placer o qué aliento, qué recompensa hay en vivir una vida siempre a la expectativa de que lo peor puede pasar. Qué recompensa hay o qué placer hay en el sentido de que podamos ver las situaciones que nos abarcan y las relaciones con las cuales nosotros interactuamos siempre a la expectativa de que va a suceder lo peor. Posiblemente esta actitud o este modo de pensar no tiene detrás buscar placer o gozo en este estilo de vida, pero más bien un refugio. Un refugio porque, como bien dice el refrán, si siempre esperamos lo peor, cuando suceda lo peor, no nos vamos a sentir desilusionados, no nos vamos a sentir defraudados, no nos vamos a sentir decepcionados y nuestras expectativas no van a ser lastimadas. Si siempre esperamos lo peor, pues entonces solamente puede mejorar. En el mejor de los casos podemos ser sorprendidos. La realidad es que inconscientemente nosotros aplicamos esta filosofía en muchas áreas de nuestras vidas. A veces lo aplicamos en nuestras relaciones matrimoniales, con nuestro cónyuge. A veces lo hacemos con nuestros propios hijos, o con nuestro trabajo, con nuestros estudios, o las personas quienes Dios ha puesto en nuestro camino. A veces tomamos esta actitud con nuestra iglesia, o peor aún, con Dios. Y nuestra visión de Dios entonces cambia. Cambia la forma como nosotros vemos a Dios y ciertamente estamos a la expectativa de que algo va a suceder de acuerdo que Dios no va a cumplir con nuestras expectativas. Pensamos y vemos a Dios como aquel policía cósmico que siempre está a la espera de que cometamos un pecado para castigarnos. O vemos a Dios como aquel Dios que siempre está tan ocupado con los asuntos del mundo y de la creación y de todos los habitantes del planeta Tierra, que no tiene tiempo suficiente para atender a mis necesidades o a mis peticiones. O vemos a aquel Dios el cual no sabe, o mejor dicho, no sabemos si vale la pena seguir orando, si vale la pena seguir pidiendo, si vale la pena seguir viniendo y clamando a Él. Porque una y otra vez hemos sido defraudados y hemos sido desilusionados, porque no recibimos aquello por lo cual oramos o pedimos. Si ese eres tú que estás aquí en esta mañana, mi oración y mi deseo es que este pasaje, el cual nos compete estudiar en esta mañana, pueda cambiar ese concepto tuyo de Dios y pueda mostrarte verdaderamente quién es el Dios de las Escrituras,
el Dios el cual nosotros adoramos y al cual nosotros clamamos que Él es digno. Si puedes, quisiera pedirte que me acompañe con sus Biblias en Mateo capítulo 7. Y vamos a ver los versículos en esta mañana que van desde el versículo 7 hacia el versículo 8. Si eres nuevo o si no tienes una Biblia a mano, puedes levantar tu mano, que uno de nuestros hermanos con mucho placer te hará llegar una copia de las Escrituras. Y así podemos seguir el pasaje y la exposición de la palabra en esta mañana. Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 11. Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Que el Señor bendiga su santa palabra. Algunas semanas atrás nosotros habíamos iniciado este capítulo, ya el último capítulo del Sermón del Monte, y habíamos dicho que en los versículos anteriores, los cuales van del versículo 1 al versículo 6, vemos cómo el Señor inicia una nueva sección, y es cómo nosotros, como ciudadanos del reino, como personas que hemos nacido de nuevo, debemos relacionarnos con otros ciudadanos. Y habíamos dicho que después de haber estudiado el capítulo 5 y el capítulo 6, después de haber visto las verdades que Dios presenta, después de haber desenmascarado la hipocresía de los fariseos y haber mostrado el correcto estilo de vida que Dios espera de cada uno de sus hijos, habíamos dicho que el peligro de nosotros es pensar que eso que hemos escuchado y eso que hemos aprendido es mejor o es bueno que otra persona lo asimile. Es decir, esto el Señor lo está diciendo y sería de gran importancia si tal hermano o tal persona pudiera entender y aplicar esto en su corazón. Pero la realidad es que el Señor nos dirige esas palabras también a nosotros. Y por eso en el versículo primero comienza diciendo el Señor que no juzguéis para que no seáis juzgados. En otras palabras, no asumamos que esto es solamente una condenación o una mala crítica a las otras personas cuando también somos nosotros. Pero más que eso, el Señor indaga y busca en nuestros corazones cuáles son nuestras verdaderas intenciones. Y eso es que cuando nosotros juzgamos, lo que estamos haciendo es teniendo un espíritu propicio y deliberado en condenar las acciones de las otras personas. Y no vamos a hablar mucho de estos versículos porque ya lo vimos en la última ocasión, pero a manera de resumen vamos a decir brevemente que el Señor nos dice en estos versículos que hay un mandato ciertamente, el cual es sobre juzgar, y no es el hecho de que no emitamos ningún tipo de juicio sobre alguien o sobre algo, sino que no seamos prontos para condenar. Y las razones que el Señor nos da por la cual no debemos juzgar es primeramente para que no recibamos esa misma medida, ese mismo juicio en nuestras vidas, y también para no caer en el pecado de la hipocresía. Porque ciertamente somos muy excelentes para poder identificar la paja en el ojo ajeno, mas somos ciegos para poder identificar nuestra propia viga en nuestros ojos. Pero también termina el versículo 6 dándonos otra exhortación, y es que aunque no debemos tener un espíritu de condenación y aunque no debemos ser propicios en buscar la falta de las otras personas, tampoco podemos hacernos de la vista gorda y no podemos vivir nuestra vida sin discernimiento, porque de lo contrario administraríamos mal lo que son las verdades y aquello que es santo de parte del Señor. Es lo que dice en el versículo 6, cuando el Señor dice: no deis a los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelva y os despedacen. Y aparentemente
cualquiera que lee estos versículos en continuación pudiera decir que el versículo 7 no tiene una relación, no tiene una continuidad con la sección o los versículos que comprende del 1 al 6. Y la realidad es que si estudiamos ameno, es muy lógico que el Señor Jesucristo nos diga esas palabras precisamente después de haber dicho esto. ¿Por qué? Porque lo que Jesús acaba de hacer en estos versículos del 1 al 6 es exigir y establecer de sus discípulos el nivel de madurez y el nivel de discernimiento que deben tener para juzgar correctamente. Pero ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo pueden ellos tener suficiente amor y compasión para no juzgar a las personas, pero al mismo tiempo tener suficiente criterio y ser lo suficientemente celoso para reconocer a aquellos perros y cerdos que lo único que hacen es profanar aquellas cosas que son de Dios? ¿Cómo podemos discernir en cuándo ejercer misericordia y compasión y cuándo ser justo? Y simplemente decir, no, hasta este punto no llego. Y la respuesta que nos da el Señor Jesucristo en estos versículos es sencilla. Pídeselo al Padre. Si no sabes discernir, solamente acude al Padre. Ora al respecto, porque Dios te responderá. Porque Él está atento y Él desea y Él anhela responder a nuestras peticiones. Y por eso en estos versículos del 7 al 11, el Señor Jesucristo nos da una mirada al mismo corazón de Dios. Nos da una mirada a su bondad y a su amor y a su misericordia con nosotros. Que el Dios, el creador del cielo y de la tierra, el Dios omnipotente, esté atento y a la expectativa de nuestras peticiones. Y en esta mañana vamos a explorar precisamente esta verdad. Dios responde a todas nuestras peticiones. Es lo que es el mensaje de estos versículos. ¿Por qué? Número uno, porque Él nos invita a pedirle lo que necesitamos. Pero también Él responde a todas nuestras necesidades porque Él es bueno para darnos lo que necesitamos. Y vamos a estudiar o a examinar la primera de estas verdades. Dios siempre responde a todas nuestras peticiones porque Él es bueno, porque Él nos invita a pedirle lo que nosotros necesitamos. Fíjense en el versículo 7 y versículo 8, Jesús hace una invitación a sus discípulos a que acudan al Padre en medio de oración. Y esta petición es una petición universal. Fíjense cómo dice en el versículo 8 cuando dice, porque todo aquel que pide. El Señor está extendiendo esta invitación a todo aquel que busca o todo aquel que llama o todo aquel que pide al Señor. Cualquier discípulo puede acudir al Padre en oración con la seguridad de que éste será recibido de parte del Padre. Y Jesús no está estableciendo aquí requisitos para nosotros pedir o llamar o buscar al Padre en oración. No nos está exigiendo aquí un conocimiento bíblico extenso, porque tanto el maestro como el discípulo puede acudir a Dios en oración. Tampoco nos está exigiendo un tipo de liturgia o de procedimiento en el cual nosotros debemos acudir, porque si vemos aquí la primera palabra dice pedir. Y qué más sencillo y qué más natural y qué más simple que una petición verbal a nuestro Dios. Tampoco nos dice que necesitamos alguna ayuda extracurricular para que nuestras peticiones lleguen delante de Dios. No es necesario la ayuda de ningún santo ni ningún otro intercesor que no sea la persona de Jesucristo. Y podemos acudir libremente a Él. Pero Jesús tampoco establece que hayan personas que sean más o menos dignas de acudir en Dios en oración. Alguno pudiera pensar, pero es que yo no soy digno de venir delante de la presencia. Yo no estoy en condiciones apropiadas para acudir al trono de gracia, al trono del gran Rey. En ocasiones he abusado de su gracia y he abusado de su favor y no merezco venir. Como a veces decimos, pero es que es tanto que ya yo le he pedido, es tanto que ya yo he recibido, que yo no puedo molestar a mi Dios, al Señor, con otra más
de mis peticiones. A ti, quien te humillas delante de Dios como hizo el publicano, Jesús te dice simplemente, pide que recibirás. Y si la justicia de Cristo te ha vestido, entonces pide con confianza, porque es gracias a Cristo que tú estás apto y digno de acudir delante del Rey. Dios responde las oraciones de todo aquel, pero hay un asterisco, hay una condición en esto de todo aquel, y es que Dios responde las peticiones de todo aquel que pertenece a su familia. Ciertamente la invitación es universal, pero es universal dentro del círculo de aquellos que han sido redimidos y han sido dados el derecho de ser llamados hijos de Dios. Recordemos que el Sermón del Monte es un sermón dirigido específicamente a aquellos que han nacido de nuevo y que pertenecen al reino de los cielos. Aquellos que, como dice Mateo capítulo 5, son pobres en espíritu y por eso han recibido el reino de los cielos. Aquellos que, como dice en el versículo 8 del capítulo 5, han sido limpios de corazón y por eso verán a Dios. Y si nos queda alguna duda, fíjense solamente en la relación que establecen estos versículos. Dios establece una relación aquí de padre e hijo por medio de Jesucristo. Y es en base a esa relación que nosotros podemos venir y pedirle lo que necesitemos y Él nos lo concederá. Dios no promete responder las oraciones de aquellos que no pertenecen a su familia. Y eso suena duro y puede sonar exclusivo, pero es la actitud y es lo que Dios ha establecido en su palabra. Proverbios capítulo 15, versículo 29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero, y este pero hace un contraste, Él oye las oraciones de los justos. Y si Él oye las oraciones de los justos, pero en ese mismo versículo hay un pero, nos dice que Él no oye las oraciones de los justos. Pero más aún, si Pedro, en primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 les instruye a los maridos que son cristianos que den honor y honra a sus mujeres, que vivan sabiamente con ellas y las traten como vaso frágil. De lo contrario sus oraciones serán estorbadas. Si Pedro le dice eso a creyentes que han nacido de nuevo, ¿será Dios más condescendiente con aquellos que viven completamente separados de Él? ¿Bendecirá Dios a aquel en cuya cabeza se amontona su propia ira, por cuanto su pecado es una ofensa delante de Dios? Como diría el apóstol Pablo, hermanos, en ninguna manera. Ciertamente, Él responde las oraciones y Él nos invita a todos y cualquiera que pueda venir, que clame y será respondido, que llame y se le abrirá, sin excepciones. Pero tal persona debe pertenecer a la familia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero esta invitación no es solamente universal, también vemos que esta invitación es con una garantía. Viene con una garantía, si se podría decir, de fábrica, pero de la fábrica celestial, cuando dice en el versículo 1 que aquel que pide recibirá, y aquel que busca hallará, y aquel que toca se le abrirá. Y para que no haya ninguna duda al respecto, Jesús vuelve y reafirma estas palabras en el versículo 8, cuando vuelve y dice, por tanto, todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Jesús no está dándonos aquí unas condiciones exhaustivas de cómo Dios responde a nuestras oraciones. De hecho, Jesús asume que nosotros sabemos que si oramos, primeramente tenemos que orar con fe, como dice en Santiago capítulo 1, versículo 6. Y que debemos orar primeramente habiendo perdonados a quienes nos ofenden, como bien enseñó en el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, versículo 12. Y que también debemos pedir y llamar y acudir conforme a su voluntad, como dice en Mateo 26, 39. Pero lo que el Señor Jesucristo está recalcando y lo que quiere llamar nuestra atención es la simple verdad, es la simple realidad que Jesús resalta aquí, que es el hecho que Dios siempre responde a aquellos que le piden. Siempre responde nuestras peticiones.
El versículo 7 nos da a entender que hay un grado de intensidad que va escalando. Porque ciertamente la forma más sencilla de procurar o de pedir es simplemente pedir. Pero no es buscar mayor o más intenso que pedir. Y no es llamar a la puerta más intenso que buscar. Un comentarista hace una ilustración al respecto y dice, un niño, si su madre está cerca y está visible, ¿qué hace? Le pide. Y si ella no está, ¿qué hace? Pues la busca. Pero si ella está inaccesible en una habitación, ¿qué hace este niño? Toca la puerta. Ciertamente Jesús nos garantiza que para cada una de nuestras peticiones, independientemente de su peso, hay una respuesta. Independientemente de su insistencia o de su urgencia, hay una respuesta. Posiblemente tu petición no sea tan urgente y basta con solo pedir. Entonces Dios te dará. Posiblemente tu petición es importante y amerita buscar lo que no está a la vista y puedes descansar seguro que lo hallarás. O posiblemente tu petición es aquella que es de vida o muerte. Y todas las puertas han sido cerradas en tu cara. Y tú tocas a la puerta del rey. Y ten confianza porque el rey te abrirá. En cada una de nuestras instancias el Señor nos da la garantía de que nuestra petición no quedará sin ser atendida. No quedará sin ser respondida. Dios siempre responde de acuerdo a nuestras peticiones y según nuestra urgencia. Pero estos versículos nos enseñan otra lección aquí. No es solamente nos enseña el hecho de la invitación que nos hace el Señor para pedir, pero también nos enseña de la forma como debemos pedir. Y la primera es que debemos pedir con insistencia. Los versículos 7 al 8 no solamente aparentan mostrar la intensidad de nuestras peticiones, pero también aparentan mostrar la insistencia de nuestras peticiones. A veces no recibimos, a veces el Señor, cuando buscamos, o mejor dicho, cuando pedimos, no nos da lo que pedimos. ¿Por qué? Porque Él desea que busquemos. Y a veces buscamos y no encontramos. ¿Por qué? Porque Él desea que nosotros toquemos. Y si eso puede ser difícil para entender, pues solamente tenemos que preguntarle a una persona. Y esa es a la mujer cananea, la cual acudió al Señor Jesucristo. Quisiera pedirle que para esta instancia me acompañe en este pasaje, en Mateo capítulo 15, versículo 21, 28. Y vemos precisamente esto que el Señor nos dice aquí, de cómo debemos insistir en nuestras oraciones. Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 28. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, y es importante que resaltemos que cananea, porque es una mujer gentil, es una mujer que no pertenece a la nación de Israel. Dice que había salido de aquella región y clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor le concedió su petición. ¿Es eso lo que dice? No, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. 3 veces acudió esta mujer a Jesús
y cada una de ellas con mayor insistencia. A la primera vez fue rechazada, ni siquiera recibió la atención del Señor, del maestro, y siguió insistiendo. Después, a la segunda vez, el maestro simplemente la echa a un lado y le dice: no es digno que yo vaya a ustedes todavía, pues es venido Israel. Y ella sigue insistiendo. Y ya cuando la puerta fue cerrada, diciendo: es que yo no puedo darle la comida de los hijos a los perros, dicen ella, pero aún los perros pueden comer de las migajas. Y el Señor recalca que fue su fe la que hizo que el Señor concediera su petición. No fue en tanto la existencia, no fue tanto el método, ni que desesperó a nuestro Señor, si se pudiera decir, sino el hecho de que el Señor Jesucristo sabía la cantidad de fe que ella tenía. Y Él sabía que ella podía pedir y podía tener mayor fe. Que no era suficiente que ella pidiera, que ella tenía que buscar, y que no era suficiente que ella busque, que ella tenía que llamar a la puerta, porque ella podía hacerlo. Su existencia, al fin y al cabo, fue una evidencia de su fe. Y Jesús sabía que ella tenía fe suficiente para seguir pidiendo. La pregunta que me hago entonces: ¿cuántas de nuestras oraciones muchas veces no son contestadas porque renunciamos tan fácilmente? Solo pedimos cuando debimos de haber buscado, o solo buscamos cuando debimos de haber tocado la puerta. Y lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo es que debemos seguir pidiendo y seguir buscando y seguir llamando. Y esto también está implícito en el verbo, en la forma del idioma original, porque en el versículo 7 estos verbos, pedir, buscar y llamar, aparecen en modo imperativo, es un mandato, pero también aparecen en tiempo presente. Y lo que esto quiere decir es que el Señor nos está diciendo: sigue pidiendo y sigue buscando y sigue llamando. Me encanta cómo lo presenta esta versión, la nueva traducción viviente, cuando dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pide. Sigue buscando y encontrarás, y sigue llamando y la puerta se te abrirá. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Pero necesita que nosotros también ejerzamos insistencia. Pero también nos dice aquí que no solamente debemos orar con insistencia, pero también debemos orar con confianza. Y hemos dicho esto en otras ocasiones: si en nuestra cultura y en nuestro idioma nosotros queremos llamar la atención de algo, hacemos exclamaciones, levantamos el tono de voz e incluso modificamos la palabra diciendo: si algo es bueno, es buenísimo; si algo es malo, es malísimo. Pero en la cultura hebrea no es de esta forma. Si alguien quiere llamar la atención, si alguien quiere hacer énfasis en lo que está diciendo, lo que haría es simplemente repetir lo que Él dice más de una ocasión. Y no es una repetición lo que está diciendo el Señor Jesucristo. En el versículo 7 nosotros vemos la misma idea comunicada de tres formas: acudir al Señor pidiendo o buscando o llamando. Pero es acudiendo al Señor. Y vuelve y reitera en el versículo 8 el hecho de la idea del versículo 7, que debemos buscar para encontrar y llamar para que seamos recibidos, y debemos pedir para que se nos sea dado. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo con esto? Jesús quiere que no nos quepa ninguna duda alguna que si pedimos a nuestro Padre, Él nos contestará. Pero debemos pedir con fe. Confiados en que cuando venimos delante del trono de gracia, Él está escuchando nuestra petición y es el deseo de Él responder a nuestra petición. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 7 nos abunda sobre esta verdad y cito: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. La misma fórmula que vemos en Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8. Si tú necesitas, pide, porque yo puedo darte. Yo tengo una fuente limitada de aquello que tú pides. Pero el versículo 6 le pone una condición: pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Él le dice: si a alguno le hace falta fe, pídela que la recibirá.
pero si la pide con fe. Porque si no pide con fe, pues entonces no vas a recibir aquello por lo que pide. ¿Por qué? Porque no pedir con fe es dudar de la palabra de Dios. Es decir, que lo que Dios no ha dicho no es cierto y no es verídico. Y que existe la posibilidad de que Dios esté hablando mentira. Porque Él dijo que me va a dar lo que pido, pero verdaderamente lo dará. No pedir con fe es dudar de la veracidad de la palabra de Dios. No pedir con fe es decirle a Dios mentiroso, por cuanto creemos que Él no hará lo que ha dicho. Pero este pasaje nos sigue dando enseñanzas aún más. No solamente nos enseña el hecho de que podemos acudir a nuestro Señor y pedirle con la confianza de saber que Él va a responder a todas nuestras necesidades, sino que también sabemos que Él va a responder a todas nuestras necesidades porque Él es bueno para darnos lo que necesitamos. Y eso es lo que nos enseñan los versículos que van del 9 al 11. Hermanos, yo no sé si usted sabe esto, pero Dios anhela y desea darnos lo que necesitamos. Dios anhela y desea contestar nuestras oraciones porque Él es nuestro Padre. Y las promesas que Él nos da en el versículo 7 y versículo 8 de que pidamos y busquemos y llamemos porque vamos a encontrar respuesta, los hace en la primicia y en la verdad de que existe una relación entre un padre y un hijo. Y que ese Padre celestial es nuestro y nosotros somos sus hijos. Mucho se ha dicho ya en el Sermón del Monte sobre esta relación que tenemos con Dios como nuestro Padre. Mateo capítulo 5, 16 nos enseña que debemos glorificar a nuestro Padre por medio de nuestras buenas obras. También se nos enseña que debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto en el versículo 48 del mismo capítulo. Nos dice en el capítulo 6, repetidas ocasiones, que nuestro Padre, quien ve en lo secreto, nos recompensa de acuerdo a nuestras obras. Y estudiábamos recientemente en el versículo 32 de que Dios conoce y suple para todas nuestras necesidades terrenales. Pero el énfasis que Jesús está haciendo en estos versículos es simplemente hacer una comparación. Hacer una comparación entre los padres terrenales y aquel Padre celestial que nosotros tenemos en el cielo. Responder es la naturaleza de un padre terrenal. Cuando dice aquí en el versículo 8, dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Un padre terrenal responde las peticiones de sus hijos. Un padre terrenal desea el bienestar de su hijo, pero también protege a su hijo de aquello que le pueda hacer daño, como es comerse una piedra o comerse una serpiente. Pero todo esto el Señor recalca que es en el marco de nuestra naturaleza depravada, en el hecho de que nosotros somos padres pecadores y caídos, que no somos perfectos. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo es: si nosotros, siendo padres perversos, siendo depravados por naturaleza, pecadores, sabemos incluso dar buenas dádivas y cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más no hará Dios, nuestro Padre Celestial, quien no solamente es bueno, sino perfecto? Quisiera hacer una aclaración aquí en este punto. Y es que es mi convicción que cuando el Señor Jesucristo dice estas palabras en los versículos 8 y 9, no está haciendo referencia a todos los padres terrenales, sino específicamente a aquellos padres en cuyo corazón ha resplandecido la luz del Evangelio. Bien sabemos de que no todos los padres saben dar buenas dádivas a sus hijos. Las Escrituras en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, nos hablan de reyes y ciudadanos del pueblo de Israel que habían sacrificado a sus hijos a los dioses paganos en las llamas del altar. Y no tenemos que ir muy lejos para conocer que en nuestra propia sociedad es muy común ver a los padres entregar a sus hijos al abandono e incluso a la prostitución
buscando un beneficio propio. Pero aquella persona que verdaderamente han nacido de nuevo y aquella persona que han conocido a este Padre Celestial que está en los cielos, tiene la responsabilidad de, aún en su condición de pecador, de dar buenas dádivas a sus hijos. La idea que el Señor nos transmite es sencilla. Dios Padre anhela hacernos bien. Jeremías capítulo 29, versículo 11 nos enseña lo siguiente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y de mal, para daros el fin que esperáis. Y sabemos que este versículo fue dirigido a la nación de Israel. Muchas veces se nos dice que no debemos citar este versículo porque no aplica a nuestro contexto. Pero este versículo no nos está revelando el corazón de Dios. No nos dice que este es un Dios bondadoso y amoroso, que también es nuestro Dios. Y si Dios tiene estos deseos con Israel, que es la niña de sus ojos, de hacerle bien y de prosperarle y de darle paz, ¿cuánto no más tendrá con su iglesia, la cual es su novia? Ciertamente, nuestro Padre no es como los padres terrenales. Nuestro Padre no es como aquellos padres que siempre están a la expectativa de nuestro fracaso para sacárnoslos en cara. No, sino que nuestro Padre Celestial siempre está procurando levantarnos aún 70 veces 7 si fuera necesario. Nuestro Padre no es como aquel que desea oprimir nuestra felicidad con sus reglas y mandamientos, sino que es aquel que desea protegernos de todo que nos pueda hacer daño, para que podamos tener pleno gozo en Él. Nuestro Padre no es como aquel que abandona a su familia para seguir en pos de su egoísmo y de sus propios deseos, sino que es aquel que renunció a sí mismo para rescatar a quienes eran sus enemigos, pero habrían de ser y convertirse en su familia. No es como aquel padre que no cumple su promesa, pues nuestro Padre que está en los cielos no puede mentir y no puede arrepentirse. Y todas las promesas en Él son sí y son amén. Nuestro Padre no es como nuestros padres terrenales. Y el Señor vuelve y lo recalca en el versículo 11 cuando dice, pues si vosotros siendo malos. Fíjense que Él dice, pues si nosotros, no. El Señor Jesucristo no se incluye en esa categoría, no se incluye en ese estado caído, sino que Él está diciendo, tu Padre Celestial es de otra clase, es de otra categoría, es de otra naturaleza, a diferencia de nuestros padres terrenales. Y gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Gracias a Dios que no Él es como nosotros somos. Dijo un padre, un comentarista, un teólogo, dice lo siguiente, ¿y qué no daría a sus hijos cuando piden si ya les ha dado esta misma cosa? Es decir, que sean sus hijos. ¿Qué no le dará a sus hijos que piden si ya le ha dado lo más importante que puedan necesitar, que es el hecho de que son sus hijos en primera instancia? Si se humilló para hacerse semejantes a quienes serían sus hijos, si cargó con el castigo y la vergüenza de quienes habrían de ser sus hijos, si entregó lo más preciado que tenía, que era su santidad, habiéndose convertido en pecado para que sus hijos puedan disfrutar de su santidad, si resucitó de los muertos para estar con sus hijos por toda la eternidad, ¿acaso no nos dará todas las cosas que pedimos y necesitamos, e incluso aún más? Hay una razón lógica para pensar que no es el deseo o el anhelo de Dios de ser bueno con nosotros, cuando lo único que ha sido es bueno y lo único que nos has dado son dádivas y regalos inmerecidos. No tenemos razón de pensar tal cosa. Dios anhela darnos lo que necesitamos, pero también Él sabe lo que necesitamos. Y eso es sumamente impresionante, hermanos.
Él sabe lo que es bueno para nosotros. Nosotros no sabemos por nuestra propia cuenta lo que es bueno y lo que nos conviene. A veces pedimos piedra pensando que son buenas para nosotros. A veces pedimos serpiente pensando que son buenas para nosotros. O en ocasiones pedimos pan sin darnos cuenta que ese pan tiene piedras adentro. O pedimos pez sin darnos cuenta que el pez que nosotros estamos pidiendo en realidad es una serpiente. Estas cosas pensamos que sabemos, pero en realidad no lo sabemos. Pero nuestro Padre conoce todas estas cosas y sabe las que son buenas para nosotros y saben las que son malas. El padre que permite que su hijo coma dulce y solamente dulce no le está haciendo un favor, no le está agradando a su hijo, sino que le está haciendo un daño en su salud. O aquel padre que deja que su hijo juegue sin supervisión en la calle, no le está dando libertad, sino que lo está exponiendo al peligro. Igualmente Dios no nos da todo lo que pedimos, porque no todo lo que pedimos es bueno para nosotros. Pero lo opuesto también es cierto, hermanos. Y es el hecho de que a veces Dios nos da panes y pensamos que son piedras. Y a veces Dios nos da peces y pensamos que son serpientes. Como el niño que desprecia la medicina que le da a sus padres por el simple hecho de que tiene un mal sabor, ignorando que esa medicina es lo que le va a traer alivio y le va a cuidar su salud. Pero podemos descansar en esto. Sea lo que sea, si viene de parte de Dios, es bueno para nosotros. Esa es la verdad. Perdón, hermanos. Esta es la verdad donde descansamos en todo este pasaje. Cuanto más vuestro Padre, como dice en el versículo 11, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Aquel que pidió pan y recibió una piedra, o aquel que pidió una piedra y recibió un pan, o aquel que pidió y no recibió porque debía de buscar, o aquel que buscó y no halló porque debía de tocar la puerta, o aquel que en cualquier momento dudó de la bondad de nuestro Dios, puede descansar y confiado en esta verdad, que nuestro Padre está en los cielos y Él solo da buenas cosas a aquellos que se lo piden. Hermano, no quisiera terminar esta mañana sin primero hablarle a ti, a aquellos amigos o familiares que pueden estar entre nosotros. Tú que llamas a Dios Padre, mas Él no te conoce ni te reconoce como hijo. Tú, en quien no has recibido el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, por el simple hecho de que no le has pedido, que no has acudido, que no has buscado y que no has llamado. No quisiera dejarte en esta mañana sin una palabra de advertencia. Como bien dice el Señor en Isaías 55, versículos 6 y 7, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y deje el impío su camino y el hombre inicuo sus caminos, y vuelva hacia Jehová, al cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Búscalo, llama, pide, toca la puerta, mientras aún puedes ser hallado. De lo contrario llegará el día que es muy tarde, y pedirás y no se te dará. Y buscarás y no hallarás, y tocarás la puerta, mas la puerta no se abrirá.
Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Oremos, hermanos. Padre, perdona, Señor. Perdona que tantas veces hemos dudado de tu palabra y hemos desconfiado. Que tantas veces hemos cuestionado tu bondad y tu misericordia hacia nosotros. Cuando lo único que nos has dado a probar, Señor, ha sido de tu gracia y tu misericordia y tu bondad. Padre, ayuda a nuestra incredulidad. Y en esta mañana, confiados en tu palabra, Señor, confiados en lo que tú nos has enseñado, te pedimos, te buscamos, Señor. Y aun si no te encontramos, Señor, tocamos a la puerta, confiados que tarde o temprano, Señor, tú responderás cuando sea tu tiempo perfecto y de la forma perfecta. Padre, gracias por tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a poder fijar nuestra mirada y descansar en que sabemos que tenemos un Padre en los cielos que solamente sabe darle buenas dádivas a sus hijos. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.